Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una sesión más de Creo MX 2020 en este nuestro último día. Para mí es un verdadero honor darles la bienvenida y sobre todo también presentar a mi gran amigo, gran empresario Elías Steiner, que conocimos ya Muchas hace gracias. varios años aquí en el CCMX. Es un caso de éxito. De verdad, tu empresa es un referente en México y Elías como empresario también es un referente en México. De verdad, Elías, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y poderles compartir tus experiencias a las pymes y a los emprendedores que nos acompañan el día de hoy. Me voy a permitir muy Muchas rápidamente gracias. una reseña de Elías. Él es director general y socio fundador de Fruta Fresca, mejor conocido como Frío. En 1979 estuvo trabajando en Grupo Frondoso para desarrollar proyectos habitacionales de interés social, interés medio de lujo y oficinas, asumiendo el cargo de ventas, relaciones con gobierno y relaciones públicas. Durante este periodo se desarrollaron diferentes proyectos, siendo los más representativos Frondoso Lomas, Anáhuac, Torre Cuadrum, Galardón, Placet, Torres Placet, La Vista, Calitierra, Frondosa, Lomas Country Club, entre otros. En el año 1996 asumió el cargo como director general y socio fundador de Fruta Frescos S.A.D.C.B. Fríos, compañía parte del Grupo Frondoso que se dedicaba a la fabricación de paletas, helados y jugos para vender en 2 tiendas propias. Al cabo de 3 años lleva a cabo una reingeniería completa del negocio, creando un modelo totalmente nuevo para fabricar y conceptualizar bebidas y alimentos para el canal de food service, retail e industrial. Actualmente Fríos vende sus productos de bebidas a las mayores cadenas nacionales, transnacionales y multinacionales que existen en nuestro país, además de exportar sus productos a los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense, por favor, aprovechen mucho Elías, tiene realmente toda la experiencia y cómo transformó y reinventó un negocio que ahora realmente es muy exitoso y cómo también dentro de esta pandemia se ha podido reinventar y cómo en lugar de ir de tener problemas va hacia arriba. Entonces, de verdad, Elías, muchas gracias por acompañarnos y bueno, te cedo la palabra. De verdad va a ser bien interesante estar escuchando toda tu experiencia. Bienvenido, Elías. A ti muchísimas gracias. Pues bienvenidos a todos y buenos días. Pues como ya lo dijo Juan Carlos, mi nombre es Elías Steiner, es director general de Fruta Fresca. Tengo ya muchos años en Fruta Fresca, tengo 26 años aproximadamente ya trabajando en Fruta Fresca después de venir de la construcción. Todo esto para empezar, Fruta Fresca se dan cosas muy casuales que fueron pasando en el camino desde los años 60, finales de los 60. Mi padre quería hacer una cafetería donde se iban a servir jugos, porque decía, él es polaco, él era polaco, y siendo polaco decía que México es un país juguero, porque la fruta es maravillosa, porque la gente realmente le encanta la fruta en México. Entonces iban a crear una cafetería donde se iban a servir jugos. Finalmente, por X o Y razón, no se hizo esa cafetería, se dedicaron a otras cosas y mi papá se fue a la construcción. Bueno, pues nosotros éramos chicos en aquel entonces, los hermanos y yo, y pasaron los años. Al cabo de los años nos fuimos uniendo al negocio familiar de la construcción bueno, pues ahí estuve desde 1979 hasta 1986, perdón, 96 aproximadamente, como bien decía Juan Carlos. En ese transcurso, pues la construcción siempre tiene una situación donde sube y baja. A veces está bien, a veces está mal, y queríamos hacer algo que fuera diferente, algo que realmente creara y generara dinero constante, que no fuera una situación de altas y bajas, y renacimos un poco la idea de los jugos que tenía mi papá en 1968-69. Al nosotros volver a tratar de hacer esta idea, pues la transformamos y decidimos que vamos a hacer unas tiendas propias para hacer juguerías, paleterías y heladerías. Y así es como creamos Fruta Fresca S.A.D.C.B. con el nombre comercial Fríos. Fríos, pues se crea en el 92 y se crea para hacer precisamente estas 2 tiendas para posteriormente franquiciarlas. Pues si estamos hablando de 28 años atrás, estamos hablando de una época en donde pues todavía había esa creencia en donde, mijito, te va a hacer daño si tomas tu paleta fría, si te tomas algo frío, si hace un día frío, o digo, hoy hace calor, pero un día frío normal, un día de lluvia. En México tenemos aproximadamente 5 o 6 meses de lluvia, en los cuales pues mijito te va a hacer daño y no lo tomas. Entonces si estaba nublado, no se aparecía la gente. Si hacía frío, no se aparecía la gente. Pero ¿de qué sí nos dábamos cuenta? Es de que alrededor de nosotros existían muchos restaurantes que compraban los jugos y los revendían. Entonces, pues, ¿por qué no hacer los jugos?
y vendérselos a los restaurantes. ¿Para qué venderlos directo a la tienda? Que la tienda los venda al restaurante, el restaurante tiene que vender muy caro y el cliente lo va a recibir caro. Y probablemente con un problema ya de vida en aquel. Entonces fue cuando realmente empezamos a hacer los jugos para atacar el mercado del food service. Empezamos a tener todos estos clientes cuando nosotros nos sentíamos, wow, grandísimos, ya tenemos 50 clientes, vamos a ser el referente de, bueno, pues 50 clientes en aquel entonces para nosotros era todo, era mucho. Y yo hago mucho las referencias pensando en que somos escaladores de montaña, ¿no? Entonces, pensemos que estamos en una montaña y que hoy tenemos la facilidad de subir a lo mejor hasta cierto punto de la montaña en un auto como podría ser al Nevado a Toluca y el resto del camino pues ya hacer el esfuerzo e irlo subiendo. Entonces piensen que estamos en el Nevado a Toluca, llegamos en el auto al estacionamiento, ¿sí? Y apenas vamos a empezar el ascenso. Un ascenso que puede hacer uno por sí mismo y se vuelve uno el hacedor de todo. ¿Correcto? Y eso es lo que estaba pasando en Fríos. En los primeros años, pues vamos creando esta parte de los jugos, vamos vendiéndola a los restaurantes. ¿Qué sucede? Los restaurantes empiezan a tener ciertos problemas en la capacidad de sus refrigeradores, porque pues el jugo ya venía diluido y empiezan a tener éxito. Realmente eran jugos con muy alto contenido de fruta. Al tener éxito estos jugos, empiezan a tener la situación de no tener espacio en los refrigeradores. Entonces había que hacer una inversión de refrigeradores que muchas veces se podía en los restaurantes y muchas veces no, no porque no se pudiera hacer la inversión, sino porque no existía el espacio. O porque el mismo cliente nos pedía, oye, es que ponos un refrigerador para poner tus jugos. Bueno, pues no teníamos el capital para hacerlo, pues lo podíamos hacer para 1, 2, 3, 5, pero si los 50 nos los pedían, era imposible, ¿no? Bueno, fueron pasando el tiempo y cerramos las tiendas. Finalmente se decidió cerrar las tiendas y seguir vendiendo a los restaurantes, pues, puesto que vimos que los restaurantes tenían mucho éxito. Al tener éxito, pues vamos a darle por ahí. Y les vendíamos en cubetas de 19 litros, en donde llegaba la cubeta, le metían a su refrigerador, de ahí ellos servían desde la cocina y salía a la sala, al salón, para poder servir a los clientes. ¿Qué sucede? Pues empiezan a ver este problema también de vidas de anaquel. Y un asociado nuestro que trabajó muchísimos años con nosotros, que fue realmente quien inició Fríos en la parte administrativa, en la parte de creación, en la parte de hacer los primeros 3 años, llega un día con unas botellas de litro y una botella de galón, me dice, ahora ya no vamos a empacar en cubeta, vamos a empacar en litro y en galón. Y yo me vuelvo loco pensando en que qué voy a hacer, cómo vamos a empacar en litro y en galón. Si no tenemos llenadoras, vamos a tener que hacerlo a mano, uno por uno, va a ser muchísimos, un chorro de litros los que hay que hacer, etcétera, etcétera. Total, bueno, pues vamos a hacerlo. En ese entonces también teníamos, pues era la situación en la empresa pues era muy primitiva, vamos a llamarle. No había mucha información y yo empiezo a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que más vendemos? Yo recién entraba, yo había tomado esta situación por una cuestión de entrar a Fríos, por una cuestión totalmente casual. Un gerente que teníamos se enferma 3 meses de hepatitis y yo tengo que ir a hacer y firmar cheques y ver qué está pasando. Simplemente una vez a la semana me voy, hago lo que tengo que hacer, pero yo empiezo a hacer preguntas y se empiezan a hacer todas estas cosas. Y empiezo a ver que no tienen información. Digo, oiga, ¿cuál es el producto que va a ser? El mango. A ver, ¿cuánto mango? Y así a contarle a manita, ¿no? Pues tantos litros por acá, tantos litros por allá. Entonces, finalmente, lo primero que veo que se necesita es información. Entonces vamos a llamarle a alguien que nos pueda ayudar con la información. Hablo a la oficina donde yo trabajaba en el Grupo Frondoso. Oye, ¿tendrán ustedes algún sistema que nos sirva para poder tener información? Pues sí, efectivamente había un SAE viejo que pues lo único que hicimos fue ponerlo al día, comprarle las licencias del día y echarlo a andar, ¿no? Entonces ahí digamos que ya caminamos un poquito más arriba de la cúspide, hacia la cúspide, ya nos bajamos del coche y empezamos a caminar, ya vamos a poder tener información. Entonces, al tener información también nos da la posibilidad de tener más análisis, mejor costeo, etcétera, etcétera. Entonces, pues seguimos avanzando en el camino y vemos que realmente pues el jugo tiene mucho éxito.
pero seguimos, aunque ya lo vendíamos en litro, ya lo veíamos en galón, ya lo vendíamos en galón, seguimos teniendo el problema de los espacios. Y no nada más los espacios, era un producto que tenía máximo 5 días de vida de aquel si se manejaba correctamente dentro del refrigerador. En el momento que uno lo saca y ya lo va a servirlo, hay que refrigerarlo nuevamente, como cualquiera hace en su refrigerador de la casa, donde saca el jugo, la leche y la vuelve a refrigerar. ¿Qué sucedía? Muchos de los clientes no los refrigeraban de regreso, los dejaban afuera y empezaban a ver problemas, ¿no? Oye, fíjate que se me echó a perder tu jugo. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata y ahí vamos al restaurante, ¿no? A tratar de ver con el cliente, pues siempre el cliente es lo más importante, tratar de arreglar el problema y ver realmente qué pasaba. Y nos dábamos cuenta que poco a poco el cliente no manejaba la cadena de frío. Y empezaba a dar problemas esa situación porque obviamente les ganaba la operación, no porque fuera mala onda, ni mucho menos, les ganaba la operación. Había un cliente específicamente que era muy latoso y siempre había un jugo de mamey que nos devolvía o algún otro jugo más delicado que nos devolvía. Entonces un día decidí ir a comer a este restaurante para ver qué pasaba. Y efectivamente yo pido mi jugo, cuando me siento, los señores, los meseros no saben, sacan el jugo, lo sirven y lo dejan en la mesa. Calcúlenle que un domingo pues uno tarda 1 hora, hora y media en una comida y en todo ese tiempo no metieron ese jugo. Por supuesto que al final les dije, oigan, pues miren, yo vengo de fríos, ustedes nos hacen estas reclamaciones. ¿Y a qué voy con todo esto? De que finalmente teníamos que lidiar mucho con el cliente en una situación que era ajena a nosotros, pero que a la vez teníamos la culpa porque no le estábamos dando al cliente lo que necesitaba. ¿Correcto? Entonces va pasando el tiempo y vamos siguiendo teniendo crecimiento, pero también vamos siguiendo creciendo en problemas. Todo en ese momento lo hacíamos en planta. Nosotros comprábamos la fruta, nosotros despulpábamos, nosotros primero lavábamos, desinfectábamos, despulpábamos, guardábamos, congelábamos, etcétera, etcétera, todo, y se empieza a volver esto mucho más dificultoso por los volúmenes. Entonces, pasaron como aproximadamente 2, 3 años de todo esto, en donde pues ya estoy subiendo la cuesta, ¿no? De la montaña, estoy subiendo al Nevado de Toluca, todavía estoy en el Nevado de Toluca, donde no tengo una visión muy clara, más que voy para arriba, ¿no? No hay mucha vista para todos lados, tengo una sola misión, que es seguir para adelante y tratar de llegar a mi objetivo, ¿no? Que es vender, en este caso, o llegar a mi objetivo, en el caso de la montaña, de llegar a la cúspide o al cráter. Entonces, pues todo esto se va haciendo y se vuelve uno, y quiero mencionar aquí un detalle que dice un amigo: nos volvemos changarreros. La changarrización de nuestras empresas empieza porque nosotros hacemos todo. Nos volvemos un changarro, somos un changarro durante un tiempo determinado de cuando nacemos hacia donde vamos creciendo, todo dependiendo de cómo vayamos a planear el inicio. Y aquí estoy hablando, estoy seguro, con muchos jóvenes que van a iniciar sus negocios o que ya han iniciado sus negocios y que están changarrizando o tienen ese changarro en el cual todavía son el hacerlo todo. Entonces éramos el hacerlo todo y nos empezamos a dar cuenta que no es posible, ¿no? Por aras de la casualidad, en el transcurso de estos 3 años que vamos aprendiendo de todo esto, yo hago un viaje de verano con mi familia y estamos en Canadá, vamos a andar en bicicleta, regresando hacia mucho calor, nos vamos a la alberca. Para mi sorpresa, pues yo llego a la mesa en la alberca donde nos sentamos y hay unos POPs o unos tent cards. Esos POPs o tent cards que están puestos, pues decían, hay smoothies de fresa, de frutas del bosque, de zarzamora, de durazno. Dije, bueno, pues estas frutas se deben de dar aquí en Canadá fácilmente, pues las fresas y las zarzamoras son de esta zona, especialmente las zarzamoras, las blueberries. Entonces, pues pedimos unos smoothies para ver de qué se trataba y nos llega unas bebidas magníficas, estupendas, fabulosas. Realmente nos chupábamos los dedos. Yo digo, bueno, esto lo han de haber hecho con la fruta natural recién cortada del árbol que está ahí atrás. Me dirijo hacia el bar para ver de qué se trata y me doy cuenta que realmente no es la fruta natural. O sea, sí es natural, pero viene empaquetada. Es un Tetra Pak, es un envase de litro, en donde viene fruta, realmente fruta natural,
que no tiene procesos y que tiene una serie de ingredientes. Y me empiezo a dar cuenta que la única diferencia con nuestro producto, que los ingredientes que el ingrediente que no tiene a diferencia de mi producto se llama agua. Entonces yo feliz de la vida le pido al barman que me regale unos cartones, regreso a México y llego con la solución. Vamos a hacer esto. Y es en donde empieza toda esta reingeniería de la empresa, en donde estamos creando algo nuevo, de algo que ya no se podía crecer, que eran los jugos diluidos, en donde estábamos haciéndolo, entregándolo directo al restaurante, no teníamos el dinero para invertir en embotellar, en pasteurizar. Además, siempre nuestro principio era no pasteurizar y no pasar por calor, precisamente para mantener el sabor natural de la fruta. En el camino nos encontramos que pues existe esta posibilidad. Contratamos un laboratorio especializado en desarrollo de producto y efectivamente desarrollamos las 2 o 3 fórmulas que en ese momento más vendíamos. Era mango, mandarina y creo que, si no me equivoco, era guanábana también. Entonces desarrollamos lo que ya se llama el concentrado de mango y el concentrado de mandarina y el concentrado de guanábana. La tarea y el objetivo del laboratorio era mantener la calidad y el sabor natural que nosotros teníamos en los jugos, como lo hacíamos, de nada más básicamente de licuar la fruta. Era una tarea difícil, por supuesto, porque pues había que llegarle a la textura, había que llegarle al sabor, etcétera, etcétera. Pues vamos haciendo las pruebas y finalmente llegamos a la textura, digo al sabor. El sabor está fantástico, pero la textura no es igual, porque había alguna forma cuando nosotros hacíamos los jugos en donde por medio de temperatura se texturizaba y quedaba con esa textura rica de jugo, de que está pleno y lleno de fruta. Aunque aquí tenía la misma cantidad de fruta, no daba el mismo resultado por los procesos que llevábamos. Total, va pasando el tiempo, y finalmente llegamos a las fórmulas. Dijimos, bueno, pues vamos a probar. Pues todos estos clientes que nosotros teníamos, vamos a visitarlos y vamos enseñándoles nuestros jugos, nuestros concentrados. Dice, sí, pero no está igual que el jugo. Sí, no está igual que el jugo, pero sabe igual que el jugo. Sí, entonces empezaron a caerse unos, a crecer otros, porque obviamente en lugar de entregar 4 litros, hoy entregábamos 1 por cada 4. Porque nuestro mango, por ejemplo, se diluye 1 más 3, quiere decir que rinde 4 litros. Entonces ya estoy ahorrando una cuarta parte de espacio en el refrigerador de mi cliente. Posteriormente, nos vamos dando cuenta en que el concentrado tiene mucho más allá de usos que los que tiene un jugo, porque el jugo lo sirves, lo puedes mezclar, lo puedes hacer con diferentes cosas y te lo tienes que tomar. No lo puedes utilizar para hacer una gelatina, no lo puedes utilizar para hacer un pastel, para hacer un topping, para hacer un relleno, para hacer una serie de cosas, para hacer un cóctel frozen, por ejemplo, porque pues, se te va a aguar, no va a quedar con la textura que uno quiere, y nos empezamos a dar cuenta que nuestros productos tienen esa facilidad de tener un abanico muy alto y es en donde creamos nuestra oferta de valor por diferenciación, en donde realmente nosotros les estamos brindando a nuestros clientes un panorama muy distinto. Entonces, ya llegué a la cúspide, digamos, del Nevado de Toluca, pero me voy al Monte Fuji. Es un poco más alto, sigue siendo fácil, lo puedo hacer solo y sigo solo subiendo, obviamente, solo es mi equipo, obviamente nuestro equipo de fríos en aquel entonces, y yo como director general, y obviamente la gente que estaba alrededor, y el apoyo de los socios. Y vamos subiendo, vamos a pensar en el Monte Fuji, en donde ya tengo más vista, ya no es la vista nada más hacia un solo lado como en el Nevado de Toluca, ya tengo una vista un poco más amplia, ya sé qué quiero, ya sé hacia dónde voy, tengo un panorama más al horizonte, y entonces empiezo a subir el Fuji y empiezo a ver el horizonte, un horizonte un poco más allá de lo que yo había visto en el Nevado de Toluca. Y no es por menospreciar el Nevado de Toluca, pero hablo por altura, hablo por vista, hablo por apertura de horizontes, ¿no? Entonces, va caminando el negocio y va creciendo y tenemos que, obviamente, profesionalizar. Y nos damos cuenta que tenemos que profesionalizar y tenemos que hacer procesos. Y ese es otro gran hito que se mueve
en la transformación de la empresa, en donde uno va creando realmente estos procesos, en donde va creando ciertas disciplinas para ir creciendo. De otra manera, no hay manera de crear ese crecimiento. Entonces, pues empezamos a crecer, empezamos a venderle a los restaurantes. Muchos de los restaurantes a los que les vendíamos jugo probablemente dejaron de ser nuestros clientes. Muchos adoptaron la nueva forma, la nueva ingeniería, la nueva manera de vivir fríos, de vivir la parte de los concentrados. ¿Por qué? Porque ya existía una oferta de valor, en donde nosotros ya le dábamos otras opciones al cliente para poder realmente llevar a cabo otro tipo de bebidas, otro tipo de preparaciones, y se le abría más el panorama. Entonces tendría mucho mejor utilidad, tendría mucho mejor valor por su dinero, y eso nos daba a nosotros pues crecimiento, por supuesto. Llega un momento en que uno va creciendo, y yo voy a hablar desde mi lugar como el director general, y yo creo que cada uno de ustedes que está escuchando esto, que son emprendedores o que son jóvenes o que ya han emprendido y van en la cuesta, digamos, para llegar a lo que es conquistar el Nevado de Toluca, y ya quieren empezar a conquistar el Monte Fuji, pues es rodearse de la gente, de gente adecuada, rodearse de un buen consultor, rodearse de gente que tenga profesionalismo, que realmente uno tiene que pagar por tenerlo, no es gratis. O sea, pensar que vamos a siempre ser nosotros los amos y señores de las situaciones donde vamos a ser el vendedor, el reentregado, el repartidor, el cobrador, casi el contador, etcétera, etcétera, no es posible. Tenemos que empezar a pensar que tenemos que crear equipos, que tenemos que crear valor también dentro de la empresa, institucionalizar la empresa, empezar a crecer la empresa, de tal manera que se maneje la empresa por sí misma con la gente que tiene. Claro, uno tiene ciertas posibilidades y puede pagar ciertas posibilidades. Entonces uno piensa que, bueno, ya estoy subiendo el Monte Fuji, ya voy en una montaña alta, ya estoy más allá del Nevado de Toluca. Sin embargo, seguimos teniendo gente que no tiene probablemente todas las capacidades o toda la apertura de crear o de apoyar al director general en el crecimiento. Llega un momento en que se trunca, llega un momento en que se llega a un momento en donde ya se vuelve ineficiente. Y ese es algo que en México muchos de nosotros como empresarios no entendemos, que a veces y mayormente tenemos que pagar para tener realmente a la gente adecuada para poder crecer. Entonces ahí empiezan las disyuntivas. ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Subo más? ¿No subo más? Bueno, pues mira, voy a tomar un consultor. Entonces tomamos un consultor y nos empieza a ayudar con los procesos. Ya empezamos a tener procesos un poco más ordenados, ya, pero no teníamos a la gente que pudiera seguir los procesos. No teníamos a la gente internamente. A lo mejor había un par, dos, tres, cuatro, que sí lo entendían muy bien, pero cuando se trataba de bajarlo toda la organización, no había eco. Y esa es otra de las cosas muy importantes, cómo bajar toda esa información desde ciertos niveles hacia el resto de la organización para poder realmente llegar a tener el eco y poder hacer funcionar esos procesos. Muy difícil. Es muy difícil si uno no tiene a la gente adecuada y no hace la tarea adecuada para poder ir bajando esas informaciones. Entonces empieza mucho la soledad de lo que yo le llamo la soledad del director general, en donde tienes que empezar tú a tomar tus decisiones, tú tener que empezar a tomar ciertos riesgos, ciertas situaciones en donde te sientes muy solo porque no te sientes acompañado ni para un lado ni para el otro con la gente con la que te rodeas. Y esa gente que te rodea no te responde y empiezas a ver una soledad impresionante. Es cuando me acerco a un buen amigo, precisamente el que habla, el que nos enseña el término de changarrización de nuestro negocio, mi buen amigo Armando Domínguez, y me acerco con él un día, un sábado, le hablo muy preocupado: oye, Armando, estoy cerca de tu casa, nos podemos ver para echar un café, pues venga. Y empezamos a platicar sobre la situación, sobre la soledad, sobre las decisiones que estoy tomando, sobre el crecimiento que quiero tener. Ya estoy en el Monte Fuji, ya tengo una visión más clara, pero no tengo herramientas, no tengo las herramientas ni tanto de capital humano como de otras herramientas de funcionamiento dentro de la empresa operativas para poder salir adelante. Y me dice: mira, amigo, lo que necesitas es tener un consejo consultivo, es realmente empezar a crear más fuerza dentro de tu empresa,
contratar a la gente adecuada, a ver quién sí te funciona, a quién podemos capacitar, quién puede seguir contigo en el camino y quién no. Y vamos a crecerlo, y vamos a verlo, y vamos a vislumbrar otro horizonte. Finalmente, con estas pláticas y un poco de sus consejos, un poco de pertenecer a ciertos grupos de empresarios que donde estamos viendo y todos estamos, ahora sí que en el mismo problema, vamos entendiendo y vamos creando en conjunto, pues muchas estrategias que se van dando todavía solos, todavía subiendo la montaña solos. Pero finalmente alcanzamos el Fuji. Ya llegamos a la cúspide del Fuji porque nos rodeamos de un poco de gente, porque nos encontramos a alguien en el camino que tiene más experiencia. Esa persona que tiene la experiencia nos ayudó a subir un poco más alto y finalmente llegamos. El monte Fuji es un monte que todavía uno puede escalar por sí mismo y lo puede hacer solo. Entonces, al escalarlo y hacerlo solo, es como ir solo en la empresa. Pero después vienen los retos. Estamos hablando que a lo mejor yo ya subí ahí 5,000, 5,500 metros, pero yo quiero un reto más arriba. Yo me quiero ir a las montañas más altas, a las de 7,000, 8,000, casi 9,000 metros, ¿no? Que son obviamente las montañas más difíciles, las más retadoras, en donde ya realmente ya uno no lo puede hacer solo. Entonces, pues se ponen uno los retos y empieza a querer ver otros horizontes. Entonces, de Japón, pues pongamos que nos vamos a Asia y nos vamos pues a lo mejor me voy a ver muy grande, pero me voy a ir al K2, que es la segunda montaña más alta que se puede escalar en el mundo, y me voy a ir al K2. Entonces, ¿qué sucede en el K2? Pues el primer tramo, ya con más experiencia, pues ya escalé el de Toluca. Después ya me fui al Fuji y a lo mejor en el camino hice varias otras montañas que fueron que tenían las alturas o las dificultades que tuve que ir pasando para tener esa experiencia, para tener la experiencia de poder escalar. Cuando llego al K2 ya tengo suficiente experiencia para llegar hasta cierto punto. Y estoy hablando como director general, todo esto es un paralelismo en la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega a la empresa en el momento donde dice uno, ahora sí me tengo que rodear de la gente adecuada. Y entonces es donde dice uno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que poner un anuncio, buscar en un inicio, nosotros en Fríos, lo primero que hicimos fue tener a un director de operaciones. Traer a un director de operaciones porque en donde teníamos el cuello de botella era en la operación, era abajo, era donde teníamos la planta, donde estaba la producción, donde se atoraban las cosas, las compras, los almacenes, la producción, y bueno, ahí también tomaba la logística, bueno, era un poco de todo, ¿no? Y fue la primera contratación. Y nos vamos dando cuenta que al contratar a una persona que tiene ya un buen nivel, piensan ustedes que están en la montaña y que llegaron a una primera estación y contrataron a una serie de gente que ya tiene experiencia y que te va a ayudar a cargar tu campamento, porque en las otras montañas uno hacía su propia casa de campaña, uno se cocinaba, uno arreglaba todo lo que se le echaba a perder y lo iba haciendo uno mismo. Aquí ya, pues vamos a tener a las primeras personas que realmente nos van a ayudar a subir la cúspide porque tienen experiencia y porque nos van a ayudar a hacer todas las tareas que no necesita uno desgastarse, porque además no las conoce uno. Y aquí es otro reto diferente, estamos en el K2, el K2 nos lleva a otros retos muy distintos. Y se contratan a estas personas. Entonces ahí es donde contratamos al director de operaciones. Menos de un año después, o probablemente un año después, contratamos una directora de finanzas, precisamente en esa carrera de poder decir, vamos a institucionalizar la empresa, vamos a traer a gente de buen nivel, vamos a traer gente que ya traiga experiencia, que nos enseñe realmente qué es lo que puede y sabe hacer y nos lleve a subir la cúspide. Entonces ya llegamos a otro momento de otro campamento en donde tenemos que voltear a ver a la gente que nos va a ayudar, ¿no? Y la gente que nos va a ayudar, pues hay unos que vienen a lo mejor en chanclas, y otros que traen tenis, y otros que traen zapatos bien puestos. Y son los que te van a ayudar a subir. Pues ¿a quién vas a contratar? ¿Al que trae las chanclas, al que trae unos tenis ahí medio rascuaches, o vas a contratar al que trae una buena bota? Porque pues tú, depende de tu vida de ellos y la de ellos de ti.
Entonces quieres que tengas al mejor. Entonces vamos a contratar a la mejor gente para ir subiendo, para ir creciendo. Y fue cuando empezamos a contratar a la mejor gente. Tratar de crecer realmente con la gente. Las empresas se hacen con la gente. Obviamente hay que tener el producto adecuado, hay que estar en el mercado adecuado, etcétera, etcétera, pero la gente hace la empresa. Y si uno no está dispuesto a voltear y decir, tengo que invertir en el recurso humano y tengo que crecer la empresa por medio de un recurso humano que me lleve al lugar a donde quiero llegar, porque yo estoy viendo, mi objetivo es la cúspide, y esa cúspide es muy difícil, la tengo que conquistar, pero para conquistarla necesito a esas personas. Entonces, pues sí, se aprieta uno el cinturón, paga uno lo que tiene que pagar, porque sí cuesta mucho trabajo, porque probablemente los flujos en ese momento te aprietan demasiado como para pagarlos, pero uno piensa, no hay que pensarlo como un gasto, hay que pensarlo como una inversión, ¿no? La gente es inversión. Tarde o temprano, esa gente que se vuelve ya finalmente una compañera de trabajo, un asesor dentro de tu propia empresa, pues tiene que crecer y tiene que redituar. Al principio es muy difícil. Y entonces es cuando se empieza realmente a dar una cuenta, qué bueno que puedo yo rodearme de esta gente tan maravillosa para poder llegar a la cúspide, ¿no? Me voy a sentir seguro, voy a tener mi línea de vida, voy a estar cuidado a cada rato, no voy a desgastar en labores que yo no soy experto y que lo haga la gente que es experta. Yo mejor me dedico a lo que sí tengo que ver y empiezo a subir la montaña y me empiezo a dar cuenta que empiezo a tener un horizonte más amplio. ¿Por qué? Pues es una montaña que mide probablemente, no sé, creo que mide cerca de los 8,000 metros, 8,000 y pico de metros, creo que sí, como 8,000 y pico de metros. Bueno, ya vamos a los 4,000 o 5,000, ya no es en Chilame está gorda, ya estoy viendo un horizonte mucho más amplio. Tengo gente que me ayuda a llegar a ese momento, a ese lugar, y la empresa sigue creciendo. Entonces, pues ahí empieza otra ingeniería de procesos, de una serie de cosas, y hay que seguir invirtiendo. Y otra cosa que es muy importante dentro de las empresas es invertir también en las certificaciones, por ejemplo. En el caso de nosotros, muy particularmente, tenemos certificaciones de cuestiones alimentarias, ¿no? En el caso nuestro, tenemos una certificación de inocuidad que es FSC 22000. Es una de las 3 certificaciones, digamos, más importantes en inocuidad que existen en el mundo. Y decidimos tomarla. ¿Por qué? Porque uno de nuestros clientes, cuando nosotros llegamos, ya empezamos a poderle vender a clientes más grandes, en este caso, y lo voy a decir con todas sus letras, Costco. Nos dice, si tú no tienes por lo menos HACCP, HACCP es los puntos críticos de control que hay que tener en una empresa de alimentos, en donde hay puntos críticos que hay que tener controlados, que son peligrosos, en donde hay que controlarlos para que, pues vamos a pensar que no, si es un proceso de congelación, bueno, pues que se mantenga el proceso de congelación. Nos dice, mínimo tienes que tener esto y te vamos a hacer una auditoría. Nos hace la auditoría y la pasamos de panzazo. ¿Por qué la pasamos de panzazo? Porque Dios es grande. Y pues nosotros hacíamos buenas prácticas de manufactura y eso nos ayudó. A la hora de que nos dice, bueno, pues tienes que tener un mínimo de HACCP, o sea, de una referencia a HACCP, de una certificación HACCP, dijimos con qué se come, no teníamos la menor idea de qué se trataba. Y total, un amigo proveedor que venía, le pregunté y empecé a leer, pues me dice, mire, sí, el proceso de HACCP es esto y esto y el otro, y yo tengo experiencia en esto y esto, le digo, pues vente a trabajar con nosotros, y pues no quería venir a trabajar con nosotros porque él ya estaba trabajando en otro lado, estaba contento en su trabajo y finalmente, bueno, después de un tiempo se vino y se contrató con nosotros, terminó su tiempo donde estaba y se vino y empezamos a crear todo el sistema HACCP. De HACCP empezamos a ver que era muy fácil ya pasar a la certificación más arriba, que es la FSC 22000. FSC 22000 es la conjunción de tres certificaciones, que es el ISO 22000, el PAS 220 y el HACCP, ¿sí? Que empieza con una base, que son los prerequisitos HACCP, y posteriormente ya suben los prerequisitos a lo que es el FSC 22000. Y bueno, eso trajo una diferencia enorme en la empresa. Ya tengo a la gente que me rodea,
ya tengo ciertas certificaciones. Al mismo tiempo también hicimos ISO 9001. ISO 9001 es calidad, que todo esté bien empacado, que esté bien etiquetado, que la tapa vaya bien, que no haya derrame, que si se entregó con la temperatura correcta, que todo lo que significa calidad, no calidad como producto, sino calidad en general de lo que estamos nosotros entregando y haciendo. Entonces, al tener estos dos certificados nos permite todavía ver más el panorama. Eso quiere decir que subimos hacia la cúspide a un grado más alto, en donde ya tenemos una vista mucho más amplia. Y esa vista amplia pues nos permite ya tener, ahora sí vamos a hacer una estrategia. Mira, la cúspide ya está muy cerca. Ahora vamos a hacer una estrategia para ver por dónde vamos a atacar la cúspide. Ya tienes a la gente, ya tienes tus procesos, ya tienes tus certificaciones, ya tienes clientes que te están poniendo un colchón en donde te permite seguir invirtiendo, por supuesto, en nuevas cosas, en situaciones que requieres información. Entonces, de pasar de tener un SAE y un COI y un NOI, pasamos a tener un SAP, el SAP. Tenemos el Business One, pero ese cambio de tener un SAE a tener un SAP en Business One nos hace la diferencia enorme, porque entonces tenemos una información magnífica, que bien manejada por los distintos departamentos, es oro molido para las empresas, porque entonces tenemos la información, es un ERP en donde se maneja todo lo que es la parte de almacenes, costos, contabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, no la contabilidad como tal, pero sí, bueno, sí la contabilidad, todo el proceso, vamos, de todo lo que está pasando en la empresa, se maneja ahí. Toda la parte operativa, toda la parte financiera, toda la parte de todo lo que quieran saber. ¿Sí? Salvo ventas, que obviamente sí tenemos las ventas, pero pues el trabajo de ventas es otro trabajo, ahí es otro boleto. Tenemos a qué cliente le vendemos, cuánto le vendemos, cuánto ganamos por cliente, cuánto ganamos por producto, en dónde tenemos problemas, productos que no ganan, dónde tenemos clientes que no se ganan y por qué, cuáles son las variables que están dando, que en dónde no están dando. Entonces, toda esa información que nos da un RP, pues nos da otro nivel más de ascenso, ¿no? Entonces ya estamos viendo todavía el panorama muchísimo más arriba, ¿sí? Pero todavía estamos en una montaña que se puede llegar. A lo mejor me fui muy alto con el K2, me hubiera ido un poco más abajo, ¿no? Pero pues siempre hay que pensar en grande, ¿no? Total, va avanzando la empresa y obviamente ya se empieza a volver esto una situación en donde ya la gente te empieza a buscar. Porque también nosotros tenemos un valor muy importante que es nuestra oferta de valor. Nuestra oferta de valor se da en función de todo lo que nosotros ofrecemos de diferenciación para poder darle al cliente su satisfacción, para que él le dé la satisfacción a su cliente a la vez. Mis clientes son hoteles, bares, restaurantes y retailers, o sea, tiendas como Walmart, tiendas como Costco, tiendas como Casa Ley, City Club, etcétera, etcétera. Entonces, vamos dando esos satisfactores, esas diferenciaciones que a nuestro cliente le llaman la atención, porque a su vez ellos generan esos productos que nosotros les generamos para poder satisfacer a su cliente. Entonces, es un ganar-ganar para todos. Y, pues, y así vamos creciendo y así fuimos creciendo. Entonces, ya estamos rodeados con la gente adecuada, ya tenemos los procesos, ya tenemos el sistema, pues tenemos que seguir avanzando y entonces es cuando empezamos a crear la parte de institucionalización. La parte institucional, y yo básicamente que no sé cómo ando de tiempo, Juan Carlos, pero la parte de institucionalización es en donde yo o cualquiera de nosotros como empresarios tenemos que decidir cómo nos podemos echar un paso atrás para que no seamos el yo-yo de la empresa, que no todo se haga en función del director general, que no todo se haga en función de lo que diga y decide el director general, sino que realmente haya un consenso, que haya departamentos que puedan decidir por sí mismos, que se creen las estrategias. Entonces, creamos este consejo consultivo para precisamente crear toda nuestra estrategia en los diferentes años y cada año, pues nosotros nos ponemos un marco a 4 a 5 años en donde nos ponemos un objetivo a esa fecha, pero cada año lo vamos revisando y vamos enderezándolo, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado a nosotros una posibilidad de un crecimiento acelerado.
en la empresa. Por supuesto, hemos sido acelerados por muchos factores, por supuesto, CCMX, con los diplomados, con toda la parte de relacionamiento que hemos hecho con ellos por medio de Wadhwani, Fundación Wadhwani, que viene directamente recomendada por parte de CCMX para poder todavía acelerarnos un poco más y ser más rápidos en todo eso, pero obviamente todo esto no se puede hacer si no se tiene toda esa base atrás, todo ese conocimiento, toda esa experiencia. Si quisiera yo darle la recomendación a todos estos jóvenes que nos escuchan, es decirles, desde el principio, no piensen en que cuando ustedes van a gastar en su empresa es un gasto, es una inversión, pero inviertan en lo que vale, inviertan en lo que les va a dar crecimiento, en lo que les va a dar valor, en lo que los va a llevar a la cúspide. Tienen que llegar a la cúspide. Hay cúspides más altas, por supuesto, y no hemos llegado a la del K2. Y por supuesto, ese es mi objetivo y posteriormente será irme al Everest. Son sueños y la vida está hecha de sueños. Y si uno se permite soñar, y si uno se permite crecer, y si uno se permite innovar e invertir desde el principio, hoy tenemos muchas armas y herramientas que no teníamos anteriormente. Hoy existen las redes sociales, hoy existen las páginas web, existe el e-commerce, existe el Instagram, existe Facebook, en donde realmente podemos dar a conocer nuestras ideas, nuestros productos, nuestras diferenciaciones, nuestras ofertas de valor a un mundo de gente impresionante a costos mucho más bajos. A nosotros en los años 80, en los años 90, nos costaba mucho podernos dar a conocer, poder crecer. Hoy utilicen esas herramientas, inviertan en gente, inviertan en que puedan crecer más rápido invirtiendo en la gente adecuada para poder realmente sustentar bien su negocio. Por supuesto, los principios son difíciles, hay que empezar poco a poco, pero conforme vayan creciendo, vayan invirtiendo. No se trata de ser ricos de un día para el otro. Se trata de realmente crear una base para poder crecer y poder sustentar y tener una empresa que vaya a futuro, que crezca y que permanezca en el futuro. Esa es, por lo menos, una de nuestras filosofías, es que nosotros queremos permanecer en el futuro. Queremos que esto continúe y por eso estamos invirtiendo todos los días en mejores procesos, en mejores sistemas, en mejores gentes, para poder sostener esta empresa que, por supuesto, va a trascender. Y la trascendencia para nosotros es muy importante. Hay gente que no le importa, no quiere trascender, lo que quiere simplemente es crear un negocio, crecerlo, venderlo y a otra cosa mariposa. Y qué bueno. La cuestión es de gusto, de necesidad de cada quien, de ver si uno tiene herederos, si no tiene herederos, si quiere uno crecer para poder, pues obviamente tener una empresa que te sustente durante toda la época de tu vida, o quieres estar constantemente creando y haciendo nuevos negocios, bienvenido también, pero hazlos bien, hazlos bien pensados, no malgastes tu dinero. Cuando gastes tu dinero, gástalo en invertir en la gente, en invertir en los procesos, en invertir realmente en lo que te va a dar el crecimiento para poder ya sea vender tu empresa o poder continuar en el futuro. No sé, Juan Carlos, cómo ando de tiempo, si hay preguntas o respuestas, porque creo que tenía yo 1 hora y quedan como unos 15 minutitos. Juan Carlos, ¿sí me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? No sé si estoy viendo por aquí algunos. ¿Qué inversiones? Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué inversiones hay aparte de dinero? Bueno, la inversión en gente. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, estaba yo viendo cómo andaba de tiempo, estaba viendo aquí las preguntas y las respuestas. Todavía traes entre 4 y 5 minutos, perfectamente bien. Perfecto, pues lo podemos, no sé si se puede abrir a preguntas y respuestas.
Sí, Básicamente, tenemos aquí ya varias. ujú. Tenemos aquí ya varias. Aquí una de las cuestiones es que es una maravilla tu presentación. Muchas gracias. Yo Gracias a sí ti. tenía, aquí por ejemplo está una, ¿cómo te ha ido con la pandemia? ¿Qué nuevos retos estás enfrentando? Bueno, sí, la pandemia ha sido un reto para nosotros. Yo le llamé ahora sí que la tormenta perfecta, ¿no? La pandemia empieza en México por ahí de mediados de marzo. Marzo para nosotros, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta agosto todavía son nuestros mejores meses del año, porque es cuando hace calor, es cuando más vendemos, por supuesto. Entonces, se da que se cierran todos nuestros clientes, el 80% de nuestros clientes se cierran justamente en nuestros mejores meses. Pues eso nos trae un problema fuerte de flujo, por supuesto, y, y un reto muy grande para poder construir para el año siguiente, porque lo que nosotros no podemos dejar, yo no compro tuercas, yo no compro fierro que puedo conseguir de un día para el otro, yo compro fruta, la fruta tiene un tiempo, y la fruta la tengo que comprar en un momento determinado. Y si yo no la compro para el siguiente año, y ese era el reto más grande, ¿cómo me hago de capital y cómo me hago de flujos para comprar la fruta que voy a necesitar para lo que sigue? No sabíamos el tiempo, cuánto iba a durar la pandemia. Nosotros pensamos 2, 3 meses, bueno, la vamos a librar, pero conforme va avanzando el tiempo, nos damos cuenta que necesitamos los flujos para poder seguir comprando la fruta que nos van a sostener un segundo semestre de 2020 y 2021. La mayor parte de la fruta se compra entre marzo y julio, más o menos. Entonces teníamos que hacer una inversión muy grande de capital para poder hacer esto. Gracias a Dios, nosotros veníamos ya eh, pidiendo crédito al banco desde finales de año, principios de este año, finales de año 2019, principios de este año, y sí tuvimos la oportunidad de tener 2 préstamos de parte de los bancos para poder generar los flujos suficientes para poder comprar la fruta. Pues si no, yo ahorita me encontraría sin la fruta para todo el próximo año. Entonces el reto era cómo no desperdiciar nada más el año que ya fue regalado al mundo, le regalamos 2020 al mundo, la vida ha sido muy difícil en cuestión de flujo y en cuestión de ingreso, pero bueno, al menos tuvimos la oportunidad de poder tener esos flujos. Tuvimos algunas devoluciones de IVA también que nos fueron ayudando para tener los flujos, y obviamente esto hizo que se hiciera, que creáramos, que tuviéramos más creatividad en la empresa. La creatividad en la empresa empieza a generar una serie de situaciones para poder crecer y llegar a otros mercados. Nosotros nos sentíamos muy bien distribuidos nuestros clientes, en donde no teníamos ninguna dependencia del más del 15% de ninguno de nuestros clientes, entonces estábamos muy bien abiertos. Sin embargo, todo estaba en un mismo, básicamente en un mismo canal, salvo el canal de retail, que era un poco diferente. Todo el resto de nuestro negocio, el 80%, el 70%, está en food service, que son hoteles, bares y restaurantes, que fue lo que cerró. Entonces, la tormenta ahí nos pega durísimo. Entonces, empezamos a crear una serie de planes que nos tienen que sacar, obviamente, más adelante a otro tipo de mercados. Y entonces estamos creando unos planes de franquiciar nuestro know-how de venta para crear distribuidores propios en el interior de la República. Esto ya lo estamos trabajando actualmente con compañías especializadas. Invertimos siempre en compañías especializadas, precisamente una para crear toda la parte de franquicias, dos para crear toda la parte de capacitación, tres toda la parte de redes sociales, toda la parte de todo lo que es eh, perdón, se me fue la palabra ahorita, una agencia de publicidad, la parte de publicidad, la parte de diseño, la parte de marca, generar la marca, crecer la marca, cambiar inclusive todo nuestra parte de colores, de marcas, de logotipos, etcétera, etcétera, para crear una era nueva. Estamos creando una era nueva de fríos en donde vamos a salir más allá de lo que estábamos, digo, hoy ya exportamos a Estados Unidos, queremos exportar más, queremos llevar, si tenemos éxito en México con esta nueva faceta de franquiciar
esta parte de distribuidores a nivel nacional en ciudades medianas, en ciudades grandes, lo queremos llevar y repetir en Estados Unidos igualmente, o en Canadá, Sudamérica, Europa, donde sea necesario, porque tenemos un know-how de diferenciación muy interesante. Y esos han sido los retos que hemos creado, y también creado productos que vayan más alineados al nuevo, a la nueva modernidad, a lo que vaya a venir nuevo, productos más alineados hacia la salud, porque pues sabemos que hoy todo el mundo nos cuidamos más, todo el mundo queremos cuidar más la salud de la gente, y entonces estamos saliendo con líneas nuevas que pueden ser desde orgánicas totalmente naturales, que no contienen azúcar, que no contienen conservadores, ya están en venta en Walmart, ya están en venta en Costco, ya están en venta en City Club, en Casa Ley, y son unos pouches con fruta, algunos con fruta y verdura, otros con fruta y matcha, que son totalmente saludables, no contienen azúcar añadida, no contienen conservadores, y estamos tratando de alinearnos a ese nuevo mercado que viene, a todas esas nuevas generaciones que están buscando precisamente la salud. Y ese ha sido nuestro reto, pues, de innovación, nuevos productos que sean diferenciados, de tanto competencia nacional como internacional. Piensen que la competencia no es su vecino de al lado. La competencia hoy es a nivel internacional, porque es tan universal ya la información que en cualquier lado del mundo existirá un producto diferente al que tú tienes, y tienes que competir contra ese producto, no contra el de al lado. Entonces, eso yo creo que es otro muy buen consejo de darle a los jóvenes, a los emprendedores, es decir, voy a pensar en que voy a competir contra lo que hay en el mundo, no contra mi vecino, y ver un horizonte más lejano. Buenísima respuesta, Elías. Oye, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia. Ha sido muy enriquecedor, como siempre. De verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos de que hayas confiado en el CCMX y que estemos ahí en conjunto. Sabes que cuentas con nosotros y de verdad, pues te admiramos. Eres un ejemplo a seguir como empresario. Me encanta todo lo que haces dentro de Fríos, la oportunidad que le das a jóvenes para que se vayan desarrollando, todas las cuestiones sociales que haces, aparte de la cuestión de empresarial. De verdad, estamos muy orgullosos de ti, Elías, como lo mencionábamos en la presentación y que estuviste ahí en el panel con los líderes empresariales de este país. De verdad, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Siempre contentos, siempre cuentas con nosotros. De verdad, qué buena presentación. De verdad, muchísimas felicidades, mi estimado Elías. Gracias. Y bueno, y gracias a ustedes. Abrazo, igualmente, gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han dado desde hace, pues, 10 años aproximadamente, un poco más, en donde hemos sido parte del CCMX, donde fuimos invitados por Grupo Bimbo, por parte del Globo, y ustedes han sido realmente un motor muy importante de aceleración en nuestra empresa, en donde hemos podido crecer gracias a muchas de las cosas que ustedes nos han enseñado, a donde nos han llevado, el poder tener el relacionamiento. Tú, antes de tomar la presidencia, precisamente, la dirección de CCMX, pues tú te encargabas del relacionamiento, y fueron muchos de los relacionamientos que hemos hecho y que hemos tenido y que faltan por hacerse, que tenemos por ahí pendientes. Agradezco muchísimo, de verdad, CCMX, Consejo Mexicano de Negocios, por estas oportunidades que le dan a las pymes para poder crecer. Al contrario, nosotros agradecidos contigo, sabes que cuentas con nosotros y, como dices, vamos por más, vamos por mucho más. Esto ahora sí que apenas va arrancando y vamos por muchísimas cosas más. De verdad, muchas gracias, Elías, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el panel de Elías Steiner, director general de Fruta Fresca Fríos, y de verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Los esperamos en las siguientes conferencias. Muchas gracias, Elías, te mando un fuerte abrazo a toda tu familia. Igualmente, un fuerte abrazo. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Cuídate. Cuídense mucho. Bye. Gracias a todos. Muchas gracias por su atención.